mis hermanos, gracias al Señor. Me alegra mucho este tiempo que hemos tenido para compartir, especialmente para cantarnos unos a otros las verdades del Evangelio. Tan importante eso para nuestras vidas y el ánimo a nuestra fe. Bueno, como yo estaba mencionando hace un momento, esta semana hemos iniciado el libro de Isaías, pero no solamente hemos iniciado el libro de Isaías, sino que además también hemos iniciado una sección, digamos, gruesa y muy importante de la narrativa bíblica y de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con los profetas. Entonces, permítame mencionar algo a modo general, porque nos va a ayudar como digamos, el piso para lo que va a venir a partir de hoy, las siguientes predicaciones en torno a estos profetas. Recuerden que en el Antiguo Testamento nosotros tenemos dos figuras importantes. Una es la del sacerdote, que básicamente la función del sacerdote era hablarle a Dios de parte del pueblo, es decir, esa era su función. Él iba a la presencia de Dios para pedir perdón por el pueblo y hablarle a Dios como mensajero del pueblo. Pero los profetas tienen la función contraria. Y es que los profetas lo que hacen es hablarle al pueblo de parte de Dios. Esa es la razón. Es decir, que la presencia de los profetas en Israel significa Dios tiene algo que decirnos. Dios tiene algo que decir. Y los profetas, digamos, en su mensaje general, tienen como ciertos aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, el juicio de Dios, que digamos se evidencia a causa del pecado de Israel, así que lo que los profetas hacen es denunciar el pecado del pueblo, pero también anunciar el juicio a causa de ese pecado. Sin embargo, también los profetas tienen un mensaje muy importante y eso se ve, digamos, bien marcado en el libro de Isaías, que tiene que ver con la esperanza. Y ustedes van a notar que en el libro de Isaías, la primera parte hasta el capítulo 39, tenemos esas dos ideas iniciales, digamos, la denuncia de Dios, pero también el juicio de Dios y lo que Dios va a hacer a causa del pecado. Y luego, capítulo 40 en adelante, lo que tenemos es palabras de consuelo o palabras de restauración, de esperanza para el pueblo. Y los profetas van a combinar en sus mensajes siempre esas ideas que acabamos de mencionar. Así que nos ayuda mucho porque nos permite entender mejor de qué se trata la función y el rol de estos hombres en medio del pueblo. Ahora, recuerden ustedes que en la historia que venimos relatando, Israel es un pueblo que permanentemente se ha ido en contra de la voluntad y de los mandamientos de Dios. Por más que el Señor ha expresado su fidelidad y su bondad, y que ese pacto que se hizo allá en el monte de Sinaí, Dios ha cumplido, Israel no. Así que lo que Dios comienza a anunciar a partir de los profetas es: viene un juicio. Y eso se va a materializar cuando tanto los reinos del norte, ¿cierto? Las 10 tribus de Israel del norte, tengan que ir al exilio, pero también cuando Judá, que es el reino del sur, también deba ser llevado al exilio y vivir como esclavos y en servidumbre a causa de su pecado. Eso es parte del juicio del Señor. Así que los profetas que vamos a comenzar a ver a partir de hoy, Isaías, Amós y los que vienen, Oseas y demás, ellos se mueven en esa época, antes del exilio, para anunciar lo que viene en el exilio. Incluso hay unos que son después del exilio, ya lo veremos más adelante. Es en ese ambiente que los profetas van a hablar y van a comunicar el mensaje del Señor. Bien, ahora sí, con esas palabras muy breves, pero creo que nos ayuda un poquito, abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 6. Y yo voy a animarle a que se ponga en pie, por favor, y leemos la palabra del Señor. Isaías capítulo 6, y leeremos la sección del verso 1 hasta el verso 7. Dice así la palabra del Señor. En el año de la muerte del rey Usías,
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Oremos. Señor, esta mañana nosotros, al venir delante de ti como congregación, prestos para escuchar lo que tú quieres hablarnos hoy, pedimos por favor que tú intervengas en nuestros corazones y nos ayudes, Señor, a tener una imagen más grande, más sublime, Señor, de quién eres tú. Una imagen que cautive nuestro corazón. Nosotros reconocemos, Padre, que estamos tan cautivados por tantas cosas de este mundo. Tantas cosas de este mundo que nos fascinan, cautivan nuestra atención, nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros deseos. Y por eso hoy venimos a rogarte que a través de tu palabra tú redirecciones todo eso hacia ti. Al contemplarte, así como lo hizo Isaías, te pedimos, Señor, que tú abras nuestra comprensión, nuestros ojos, para verte mejor a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, es un privilegio, hermanos, poder leer un texto como este, ¿no les parece? Es decir, que Dios tenga a bien concedernos, como de alguna manera abrirnos, ¿cierto?, la ventana, como para dejarnos apreciar qué fue lo que Isaías vio. Eso pudo haber sido una experiencia que se guardó en el corazón de Isaías y ya. Pero es un privilegio enorme que Dios lo haya puesto en su palabra para nosotros hoy. Y hoy queremos entender por qué es que Dios hizo eso, por qué el Señor no reservó ese acto o esa imagen sublime apenas para Isaías y su experiencia con el Señor, sino por qué el Señor exhibió ese acto y por qué lo puso, por decirlo así, frente a los ojos del público del mundo entero hasta nuestros días hoy. Así que bueno, vamos a entrarnos un poco a esta imagen que tuvo o esta visión que tuvo el profeta Isaías. Antes déjeme hacer un contexto también a este pasaje en particular y en especial al momento en que estaba viviendo Isaías, porque eso también nos va a ayudar mejor a entender este libro. Noten ustedes que el capítulo 6 inicia con un dato histórico. ¿Lo pueden notar? ¿En qué año? En el año de la muerte del rey Usías. Y ese dato dice mucho. El autor lo pone ahí precisamente para ubicarnos y ayudarnos a entender qué es lo que estaba sucediendo y por qué lo que va a ver Isaías es de suma importancia. La muerte de este rey es trascendental porque este rey Usías había sido uno de los reyes o de los pocos reyes que había tenido un buen reinado en su gran parte de la vida, porque hacia el final este rey también se enorgulleció y demás, como le ocurrió a muchos de los reyes.
lastimosamente, pero digamos que en términos generales fue un buen rey, un rey que condujo a la nación por buenos caminos, que la llevó, digamos, en un proceso de prosperidad, de desarrollo, de equilibrio, de estabilidad, y digamos que Israel gozó de un buen periodo mientras este rey Usías gobernaba. Ahora, el asunto es que este rey, dice Isaías, ha muerto. Él reinó por 52 años. Imagínese usted eso. Eso es mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. 52 años es demasiado tiempo. Especialmente si es un reino, digamos, estable, próspero, equilibrado, es mucho tiempo. Y yo creo que en esas condiciones nadie quisiera que un rey así muriera. Quisiera que su vida fuera prolongada al máximo. Pero como nos sucede a todos los hombres, un día moriremos. Y así le ocurrió a este rey. Murió. Y entonces, ahí está Isaías y está la nación. Isaías es un hombre que lee la historia, que ve lo que está aconteciendo y entonces puede percibir que un tiempo de crisis, de incertidumbre se avecina. Lo más seguro es que Isaías estaba un poco desmotivado, seguramente, quizá desilusionado, no solamente por la muerte de Usías, pero además por la manera en que Usías había muerto. Él murió lleno de lepra a causa de su pecado y de su orgullo. Y quizás eso también tenía a Isaías, digamos, un poco abatido. Así que ese es como el ambiente en el que, digamos, se da esta visión. Y ahí entonces entra lo que Isaías vio. Dice que él vio sentado al Señor, ¿en dónde? Saben que la pregunta podría ser para Isaías, como es para muchas veces nosotros cuando estamos frente a situaciones adversas de tribulación, de incertidumbre o de caos. La pregunta muchas veces puede ser, ¿y dónde está el Señor en todo esto? ¿Dónde está Dios? Quizá para Isaías esa podría haber sido la pregunta que retumbaba en su cabeza. ¿Dónde está el Señor en todo esto? Pues bien, la imagen y la visión que tiene Isaías es la respuesta del Señor seguramente a ese interrogante. Porque cuando él mira hacia los cielos y ve esa visión, lo que él observa es justamente al Señor. Pero lo interesante es que él no lo ve, digamos, de pie o digamos haciendo algo, sino que la imagen que le muestra el Señor es sentado en su trono. ¿Y eso de qué nos habla a nosotros? Nos habla de poder, nos habla de soberanía, nos habla de autoridad, nos habla de gobierno. Es decir, lo que el Señor está diciéndole a Isaías es, bien Isaías, aunque ha muerto Usías, yo sigo reinando. Yo sigo siendo el Dios que es soberano sobre todas las cosas. Esa es como la idea que quiere transmitirle el Señor bellamente a Isaías en esta experiencia. Dios sigue a cargo de toda la creación, aunque los reyes vengan y vayan. Él es Dios. Y saben que mientras yo estudiaba un poco esto, me hizo pensar que nosotros necesitamos reafirmar, queridos, esta idea que Dios le transmite al profeta. ¿No les parece a ustedes? Y especialmente en tiempos de elección, como los encontramos por este tiempo. Nuestra confianza, hermanos, no puede estar en hombres, en gobernantes. Nuestra esperanza tiene que estar centrada en aquel que está sentado sobre su trono y que gobierna todas las cosas con poder y con autoridad. Sí, tú y yo debemos votar con entendimiento y con responsabilidad. Ese es un llamado que nos hace el Señor a todos nosotros, pero recuerda, no es la persona, no es el gobierno de turno donde debe estar puesta nuestra confianza. Ese es nuestro Señor. Y sea el que sea, y sea como sea, debemos recordar siempre eso. Nuestro Dios sigue gobernando. Su trono es alto y sublime, dice la palabra. No hay nada por encima de él. ¿Saben que estas descripciones que está mostrando el profeta Isaías aquí, o el Señor Isaías, tiene que ver con esa idea de que él es más alto, más
sublime, está por encima de todas las cosas. Incluso nos dice aquí la descripción que estos serafines, que muchos estudiosos piensan que los serafines eran como los ángeles de mayor rango, de mayor poder, de alguna manera, aún estos ángeles que no son humanos, estos ángeles, seres espirituales, aún ellos, dice la palabra, deben cubrir sus rostros delante del Señor. Aún ellos deben, como de alguna manera, retirar su mirada de aquel que es 3 veces santo, de ese Dios que es poderoso, que es grande, que es sublime. Saben que cuando se dice santo, 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 esa expresión 3 veces, algunos de ustedes sabrán esto, pero para quienes no, es la idea que remarca la cualidad de Dios o el atributo de Dios a una manera de más alto grado. Es decir, cuando se repite esto 3 veces, es como una forma de subrayar o de resaltar un atributo de Dios. Interesantemente, en la Escritura no hay otro atributo de Dios que se mencione 3 veces, pero se menciona 3 veces este atributo de la santidad de Dios. Ahora, ese término santidad de Dios que nosotros lo relacionamos inicialmente con un Dios que está separado del mal y separado del pecado, y por supuesto es en ese sentido también que se da la santidad de Dios, pero aquí en Isaías tiene una connotación mucho más amplia o más profundo, porque ese término de santidad aquí en Isaías está haciendo referencia a que Dios es un Dios que está separado de todo. Es decir, que Dios está separado de la creación. Él no es una criatura. Si la creación dejara de ser hoy o mañana, Dios sigue siendo Dios. Él no tiene fin, Él está fuera del espacio, fuera de lo físico, fuera del tiempo. Dios está por fuera de eso. Él no es eso, está separado de. Pero también Dios está separado de la humanidad, de nosotros, aunque somos su creación especial, estamos separados de Él, o Él está separado de nosotros. Es decir, que Dios no es un superhumano. No es alguien que tiene más poder que nosotros o más fuerza que nosotros o que es más inteligente que nosotros de ninguna manera. Es decir, no podemos medir a Dios en términos o estándares humanos. Dios es, y esta palabrita no sé si la han escuchado, trascendente. Es decir, Dios está por encima de todo. Él está tan elevado, queridos. Él es tan inmenso, tan grande, tan sublime, tan majestuoso, que aún nosotros mismos no somos capaces de entender en una mínima parte esa idea. A lo que el texto quiere llevarnos aquí es apreciar que nada puede compararse a Dios en su realeza o al esplendor de su majestad. Él es infinitamente hermoso. Él es infinitamente glorioso, Dios es infinitamente poderoso. Él es el estándar más alto de toda la perfección en este universo. Ese es nuestro Dios, Él está sentado en su trono. Y en un sentido, queridos, noten ustedes que esta imagen resulta un poco, ¿no les parece a ustedes un poco amenazante? Es decir, piensen por un momento en ese cuadro que está viendo Isaías. Y entonces fíjense, por ejemplo, que el verso 4 dice, y se estremecieron los cimientos de los umbrales. Es decir, esa imagen estaba provocando algo en ese lugar. Isaías está viendo que aún todas las cosas se mueven ante la presencia y la santidad de este Dios. Es decir, en un sentido, esa imagen de Dios resulta, claro que sí, amenazante. Ustedes recuerdan la experiencia de Israel en el monte Sinaí. Y recuerden que Moisés le dice al pueblo que Dios va a hablar con ellos, así que se preparen, se organicen y que vengan a la montaña porque Dios va a hablar con ellos. Así que el pueblo se empieza a organizar y están felices de que van a hablar con Dios. Pero cuando ellos van acercándose a la montaña, y dice la escritura que habían truenos y relámpagos y el monte se estremecía
a causa de la presencia de Dios en ese lugar. ¿Qué dijo Israel? No, 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 Moisés. Uy, no, así no, así no. Si esto es así, así no. Es decir, mejor ve y habla tú con Dios. Aquí te esperamos nosotros y vienes y nos cuentas. Es decir, la sola idea de acercarse en esa manera a la presencia de Dios, por supuesto que les resultó intimidante. Es decir, se estremecieron en ellos sus corazones frente a la majestuosidad y el poder de Dios. Yo no sé si les ha ocurrido a ustedes cuando tenemos relámpagos en esta ciudad, ¿han visto? Es estremecedor, ¿no les parece? Estos días tuvimos unas fuertes relámpagos en nuestra ciudad. Y eso es estremecedor. ¿Cómo será la voz de Dios? ¿Cómo será la presencia del Señor? Que el Salmo 97 dice que la tierra se derrite delante de Él. Que nada puede contenerse delante de Él. ¿Cómo será esa imagen, hermanos? Amenazante. Este es el Dios que es santo, que está por encima de todo, que nos hace ver tan pequeños, tan diminutos delante de Él. Es amenazante nuestro Dios. A mí me ha ayudado mucho y creo que les he compartido sobre esto algunas ideas para entender un poco esa magnitud. Recuerden ustedes, por ejemplo, que en las crónicas de Narnia, C.S. Lewis dice allí en su cuento, si ustedes recordarán que los chicos, o especialmente una niña, quiere conocer a Aslan, ¿se acuerdan? Y Aslan es la figura que representa, digamos, a Dios, es el gran león en ese cuento, la historia. Y ella está yendo, toda la historia es que ella está yendo con un castorcito para conocer a Aslan. Pero entre más va llegando y uno está a la expectativa de que ella por fin va a conocer a este gran león, hay un momento en que ya están muy cerca y ella entonces siente terror. Y le dice al castor, ¿no? Le dice si conviene conocer a Aslan, porque quizá le pregunta a ella, castor, él es peligroso, ¿no? Quizás será que él es peligroso. Y el castor le responde, por supuesto que es peligroso. Es que estamos hablando de un león. O sea, es peligroso. Puede devorarte en un segundo. Pero tranquila, le dice él es bueno. Esa imagen me ha ayudado mucho a entender ese aspecto de Dios. Pero también recuerdo yo, a mí me encantan los leones. Ese es mi animal favorito. Y disfruto, una vez fui a un zoológico y pasé, yo no sé cuánto tiempo viendo, hay un león. Me encanta verlo y me parece que es un animal tan imponente, tan fuerte, no sé, me encanta eso. Así que me gusta ver documentales de leones. Si alguna vez estaba viendo un documental de un domado, pues de una persona que entra a la jaula de los leones y está con ellos y está ahí jugando con ellos y los acaricia y bueno, uno piensa eso es tremendo, ¿no? Pero le estaban preguntando a este hombre cuál era la clave o qué era un secreto para él estar ahí con esos animales sin que fuera devorado por esas fieras. Y esto es lo que ese hombre respondió. Él dijo, la clave para estar ahí adentro es que yo nunca olvido con quién estoy. Mientras yo consiento, juego, acaricio a esos animales, nunca olvido que ellos podrían devorarme en un segundo. El día que pierda el respeto por ellos, dice él, ese día moriré, comido por fieras. Y es otra cosa que me ha ayudado, queridos, a entender delante de quién estamos. Porque saben, tú y yo necesitamos reflexionar seria y profundamente sobre nuestro Dios. Uno de los más grandes peligros, hermanos, en nuestro mundo cristiano y en la iglesia, tiene que ver con la trivialización de Dios. Es decir, la costumbre de nuestro Dios. Que llegamos a minimizar al Señor y reducimos a nuestro Dios casi como a un amiguis, ¿cierto? Él es mi amiguis, con el que yo voy para todo lado y Él me acompaña y me ayuda y me escucha y me aconseja. Ah, Él es mi amiguis, qué lindo Dios. Hermanos, y sí, hay una palabra en teología que se llama inmanente. Eso quiere decir que Dios está con nosotros,
que Dios camina con nosotros, que Dios nos ama y nos cuida, y sí, pero hay otra palabra que les mencioné, trascendente, que no se nos olvide quién es el Señor, quién es nuestro Dios. Miren conmigo rápidamente en Isaías capítulo 1, verso 4, lo que le ocurrió a Dios, a Israel cuando trivializó la imagen de su Dios. Miren por favor, Isaías capítulo 1, verso 4. Esta es la denuncia que le hace Dios a Israel, porque en el capítulo 1 Dios está colocando a Israel como en la silla del juicio, ahí como en el estrado, para denunciarlo y para impugnarle su maldad. Dice, ay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Noten por favor esa frase, se han apartado de Él. Ahora vayan conmigo en ese mismo capítulo, verso 11, y tratemos de entender qué es lo que dice ahí. Miren verso 11. Esto es lo que denuncia el Señor a Israel. ¿Qué es para mí la abundancia de tus sacrificios? Dice el Señor. Cansado estoy de holocausto de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes de que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. En otras traducciones dice adoración, imagínense. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlos. Ahora miren ustedes. El verso 4 dice que ellos han abandonado al Señor. Pero ¿qué dice el verso 11 y 15? ¿Qué están haciendo ellos? Es decir, ese abandono no consiste en que ellos se fueron del templo y nunca más volvieron al templo. No, 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 no. Es más, ellos persistían en cumplir todo lo que la ley decía. Los rituales, los sacrificios, las ofrendas, las oraciones, ellos iban sagradamente al templo a las horas que decía la ley, en la manera en que decía la ley, pero Dios dice, ustedes me han abandonado. Y esa es la razón por la cual Dios dice, estoy harto de todo eso, no los tolero más. Saben que hermanos, Israel pretendió relacionarse con Dios como las otras naciones se relacionaron con sus ídolos. Y es que las demás naciones tenían muchos ídolos, pero la forma en la que ellos se relacionaban con sus ídolos era de una forma en la que ellos controlaban a sus dioses. Es decir, ellos les llevaban ofrenditas para que ellos estuvieran contentos. Ellos hacían ciertas cosas para que los dioses, los ídolos, les ayudaran o los bendijeran. Es decir, ellos podían controlar a sus dioses. Los habían hecho a su manera. Así que ellos habían, por así decirlo, personalizado sus deidades. E Israel pretendió hacer lo mismo con Dios. Le damos unas ofrenditas y Dios está contento. Vamos el domingo a la iglesia y Dios está feliz. Damos la ofrenda y Dios me bendice. Es decir, esa idea de que podemos encajonar a nuestro Dios y reducirlo a un tamaño que nos sea familiar y que no nos disguste. La domesticación de Dios Tozer, un autor cristiano, escribió lo siguiente. Miren lo que él dijo. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. La realidad más portentosa de cualquier ser humano no es lo que le pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Lo más revelador, hermanos, acerca de la iglesia, o sea, de nosotros, siempre será su idea de Dios, dice Tozer. Así como su mensaje más significativo es lo que diga de Él. Es decir, queridos, que ese pensamiento
acerca de Dios que tenemos en nuestra mente lo define todo, lo determina todo. La manera en que tú y yo nos relacionamos con Él, la manera en que tú y yo vivimos delante de Él, la manera en que tú y yo percibimos este mundo y nos movemos en medio de este mundo. Así que, ¿cuál es tu pensamiento acerca de Dios? Quizás sea una buena pregunta para nosotros hoy. Así que bien, ahí está lo que Isaías vio, lo que Isaías percibió del Señor. Pero también en el verso 5 tenemos de alguna forma el resultado de eso, es como el impacto de esa santidad de Dios en la vida de Isaías. Así que miren conmigo verso 5, por favor. Dice, entonces dije, ay de mí. Ay de mí, dice Isaías, porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey. Es decir, cuando Isaías ve esa gloria de Dios y esa majestad y comprende quién es su Dios por primera vez, entonces a Isaías no le queda otra que mirarse a sí mismo y verse a sí mismo. Y él dice, yo estoy perdido. Otras traducciones dicen como que estoy muerto y algunas otras dicen como que estoy deshecho o desintegrado. Es decir, es como que, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Estoy delante de este Dios. Ahora, miren que la santidad de Dios produce esto en nosotros. La santidad de Dios nos hace ver a nosotros antes que a los demás. Nuestra tendencia, queridos, generalmente es siempre a juzgar a otros. Es decir, siempre el pecado del vecino es más grave que el nuestro, ¿cierto? Siempre lo que el otro hace, eso es más escandaloso, eso es más terrible, eso es más fácil censurarlo. Y uno siempre le dice, por ejemplo, a los matrimonios cuando llegan a la reunión, porque los matrimonios generalmente tendemos a ¿qué? A culparnos el uno al otro. Como a decir, ¿cierto? El del problema es el otro. Pero miren que estar ante este Dios nos lleva a nosotros a mirarnos primero a nosotros mismos. Y eso fue lo que Isaías hizo. Cuando él ve esa santidad de Dios, él se ve a sí mismo, a sí mismo. Y por eso exclama de esa manera, ay de mí. Hermanos, cuando tú y yo nos acercamos al Señor, lo que el Evangelio produce en nuestra vida es justamente eso. Nos hace descubrir cuál es nuestro pecado y cuál es nuestra maldad. Pero también saben que la santidad de Dios nos impide medirnos en comparación con otros. Noten por favor lo siguiente. Isaías se cree que era quizá el hombre más piadoso de su época. Es decir, el más íntegro, el más cercano a Dios, el que más cumplía la ley de corazón. Pero ese hombre, cuando se encuentra ante la presencia de Dios, se ve como un vil pecador. ¿Y saben por qué? Porque Isaías no está comparándose con el pueblo. Fíjense ustedes que si Isaías era consciente de su piedad y de su santidad, quizá él pudo haber dicho al Señor, Señor, yo creo que yo me merecía esa visión, pues al fin y al cabo soy el más piadoso de este pueblo inmundo de labios. Que él sabía que el pueblo era inmundo de labios. Pero no, porque saben que ante la santidad de Dios, la santidad nuestra no se da en resultado al promedio de nosotros. No es como que Dios mira y dice, bueno, aquí el más santo de todos sacó 7.5 sobre 10. Entonces de ahí para abajo comenzamos a medir los demás. No, no, no. No se mide en relación a otros, sino es delante de nuestro Dios. Es delante de Él. Es delante de nuestro Dios. Tú y yo reducimos nuestros estándares de santidad cuando procuramos medirnos con los demás y no ante la santidad de Dios. Pero, queridos, la santidad de Dios también incomoda nuestra imperfección. Préstame atención aquí un momento, mira lo siguiente. Noten ustedes la incomodidad que le produce esta imagen o esta visión al profeta Isaías.
Sabes que tú y yo a veces tenemos estas ideas. Bueno, yo peco, pero al fin y al cabo, ¿quién es perfecto? ¿Las ha pensado? Diga la verdad para usted mismo. ¿Quién es perfecto al final? Es que en últimas, ¿quién no ha pecado en eso? Pues, ¿cierto? Todos hemos pecado. Noten ustedes como que la imperfección nuestra de alguna manera ya no nos incomoda. Como que de alguna forma comenzamos a acomodarnos y a instalarnos en nuestra imperfección. Y sí, queridos, por supuesto, somos imperfectos. Claro que sí, la palabra dice que el que diga que no ha pecado es un ¿qué? Es un mentiroso. Es cierto, porque tú y yo somos imperfectos y pecamos, y esa realidad será así hasta que nuestro Señor nos llame a su presencia o venga por nosotros. Pero el problema es que tú y yo nos escondamos detrás de eso. Es decir, que comencemos a acomodarnos con esa idea a tal punto que ya el pecado no nos estorba. Ya no nos inquieta en lo más mínimo. Es más, comenzamos a reducir los estándares de santidad y ya al pecado no le decimos pecado. Le decimos errores. Ah, eso es una enfermedad. Ese es un desliz. Fue un momento en que se me fueron las luces. Cambiamos el lenguaje, hermanos, para reducir los estándares de santidad. Porque nos resulta más cómodo usar palabras de esa manera. Porque nos sentimos más a gusto, porque no nos condena, porque no nos lleva a ver la santidad de nuestro Dios. Así que entonces ya nadie es responsable. Incluso muchas veces, queridos, tristemente, llegamos a pensar que somos víctima de todos y de todos. Escondemos nuestro pecado hasta que nos encontramos con este Señor que es 3 veces santo. Y allí ya no hay excusas. Entonces ya no podemos escondernos ni justificarnos delante de Él. Todo queda al descubierto y entonces tú y yo tenemos que llamar pecado al pecado y maldad a lo que es maldad. Podemos apreciar nuestro corazón. Así que ahí está Isaías diciendo, ay de mí, que estoy muerto o que estoy perdido, porque soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Y es interesante que Isaías toma esa idea de los labios, porque en la escritura se menciona mucho esa idea que lo que hay en el corazón habla la boca. Como que de alguna manera los dichos, las palabras, lo que decimos tú y yo refleja en gran manera la realidad de nuestro corazón. ¿Tú quieres saber cómo está tu corazón? Piensa en lo que tú hablas. Y ahí vas a tener una idea de cómo está tu corazón. Así que por esa razón Él usa esta palabra o esta idea. Por eso, hermanos, el rol de los profetas. Por eso es que Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento y volverse una vez más a sus caminos. Hermanos, no podemos vivir la vida cristiana a nuestro antojo, como queremos. La santidad de Dios nos dice que hay una manera en la que Dios nos llama a ti y a mí a vivir y a estar delante de Él. No podemos ir por esta vida a nuestros antojos y deseos. No podemos ir por ahí en la vida cristiana diciendo, bueno, esto yo lo escojo para mí y esto no me gusta. Escojo someterme a esto, pero a esto otro no. Me parece que Dios tiene autoridad sobre mi vida en esta área, pero en esta otra área no. Esa idea, queridos, de vivir como queremos, queda claramente derribada por la santidad de nuestro Dios. Y eso es lo que Dios va a decirle al pueblo a través de los profetas. Ellos están viviendo como quieren y haciendo lo que quieren. Y la presencia de los profetas es, no puedes vivir así delante de un Dios que es santo. Así que noten ustedes lo que encontramos aquí en este escenario. El Dios santo
sublime y majestuoso, y el hombre pecador, diminuto, pequeño ahí, culpable, sintiéndose un miserable delante de Dios. Esa es la realidad, esa es la realidad. Ahora, ese cuadro nos conduce a la última parte de este sermón que está en el verso 6. Entonces, dice la palabra, voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado, ¿de dónde? Del altar, eso va a ser importante, con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Miren, el problema de la santidad de Dios y de nuestra condición pecadora es justamente la separación que hay entre eso. No es posible, en otras palabras, habitar o convivir con un Dios de esa magnitud. Seríamos muertos ante la presencia del Señor. No es posible. No hay manera. Así que esa brecha tan inmensa que existe, entonces Dios hace algo para solucionarlo. Así que noten ustedes qué fue lo que Dios hizo con Isaías. Fíjense que Dios no desmiente a Isaías en su entendimiento de él. Fíjense que Dios no le dice a Isaías, bueno, Isaías, no te trates tan mal, no te tortures de esa manera. A la final no eres tan malo como el resto, no. Pero tampoco Dios lo pisotea. Tampoco Dios le dice, por fin te diste cuenta de lo que eras. No. Noten lo que Dios hace. Dios, en su bondad, toca la boca de Isaías con un carbón encendido. Esa es una acción divina. Ese es un acto de Dios. Ni siquiera Isaías puede decirle al Señor, ¿qué hago? No, no, no. Él solo está en esa posición a expensas de lo que Dios decida hacer con él. Y aquí está el Señor entonces tomando este carbón que proviene del altar. Y ese digamos, punto ahí es muy importante. Porque si hay un altar, ¿qué hubo entonces? ¿Recuerdan para qué estaban los altares? ¿Para qué? Para los sacrificios, muy bien. Es decir, que había un sacrificio del cual Dios toma un carbón por medio del ángel y lo pone en la boca del profeta. Esta imagen, queridos, prefigura el sacrificio de Cristo Jesús y la obra de nuestro Señor. En un sentido, lo que Dios está haciendo con Isaías es que lo está perdonando y está limpiando su maldad, pero toma un carbón del altar donde ha sido sacrificado un animal para decir que es imposible que él sea santificado y perdonado sin un sacrificio. Isaías nos va a hablar mucho de eso. Y nos va a hablar, es el profeta que más menciona acerca de Cristo Jesús y de la obra de Jesús. Isaías es el profeta que más luz da acerca de la obra de Jesús, su identidad como siervo sufriente, ustedes lo van a ver, como el mediador, como aquel que viene para restaurar todas las cosas. Eso lo tenemos en este libro precioso. Algunos dicen que Isaías es como el evangelio del Antiguo Testamento. Que si no tuviéramos más, Isaías sería suficiente para comprender la obra de Cristo y el evangelio allí. Así que sí, lo que está haciendo Isaías aquí, lo que Dios está haciendo aquí es que Él nos está diciendo acerca de que su santidad exige algo, pero su gracia ha provisto ese algo. Y es Cristo nuestro Señor. Hermanos, la santidad de Dios se reveló mayormente en un lugar, en la cruz. Allí decimos que la muestra de la santidad infinita de Dios se nos mostró en la cruz. ¿Y saben por qué?
Porque en la cruz Dios muestra el aborrecimiento que Él tiene del pecado. En la cruz es el lugar donde se expone mayormente esta idea de que Dios no puede habitar con seres pecadores y que el problema es serio y profundo y que hay algo que tiene que hacerse de raíz, porque el sacrificio de animales permanentemente era imperfecto, era superficial, era limitado, era temporal. Así que algo más se necesitaba que la santidad de Dios exigía. Así que Jesús, nuestro Redentor, en la cruz recibió esa justicia santa por nosotros. Ustedes recuerdan que Jesús dice 7 palabras en la cruz. Hay una de ellas que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase lo que está mostrando ahí es que en efecto el Padre sí le da la espalda a su Hijo en ese momento. Y la razón es esta: Jesús en la cruz está tomando el pecado y la maldad de todos nosotros, sus hijos, a tal grado que Dios, el Padre, no puede soportar la maldad que está cargando su Hijo y le da la espalda para derramar sobre él a la vez su ira santa. Eso es lo que ocurre en la cruz. Tenemos por un lado la ejecución de la santidad y del juicio de Dios sobre el pecado, pero a la vez tenemos la muestra más grande de gracia y de misericordia. Que su Hijo, Él mismo, está tomando ese lugar para que tú y yo entonces podamos experimentar lo que experimentó Isaías: perdón y limpieza de nuestro pecado y de nuestra maldad. Por eso, queridos, todo pecador que ha acudido a Cristo, entonces es perdonado y es aceptado en Él. Bien, quiero compartir algunas aplicaciones para finalizar, hermanos, este sermón. Primero, quisiera hablarle a aquellos de ustedes que estén viendo esta predicación o que están aquí sentados y que aún ustedes no han visto de esa manera al Señor. Quizá tú dices: bueno, para mí Dios es interesante, pero no lo veo de esa forma, o no me he visto así, como un pecador. Yo quisiera animar esta mañana a que tú pienses detenidamente y seriamente sobre tu condición lejos de Dios. Esta es la realidad que nos presenta la Escritura y no hay otra realidad para cualquier ser humano. Así que la invitación del Señor es esta justamente que nos hace su palabra, de venir a Él para que Él perdone tu pecado, tu maldad, y para que tú puedas vivir ahora como un hijo o una hija de Él. Y que tú no necesitas hacer cosas para obtener eso. Lo que Dios te llama es a humillarte delante de Él, reconocer tu pecado y dejar que Él toque tu vida con la obra de Cristo en tu corazón. Así que ese es como el primer mensaje que quisiera darles a ustedes. En segundo lugar, para todos nosotros, yo pienso que un texto como este, hermanos, y pensando en en el mensaje general del libro, yo creo que es una advertencia para todos nosotros. De hecho, los profetas lo que hacen es advertir al pueblo. Cuidémonos, hermanos, de una actitud similar a la de Israel. Hermanos, miren, usted puede decir: no, yo nunca me iré de la iglesia, o yo nunca podré vivir sin estar el domingo en la congregación, que eso es muy lindo, muy bello. Pero hermanos, el problema de la trivialización de Dios es tan sutil en nuestra vida que podemos terminar como Israel, haciendo todo lo que corresponde a un cristiano y estar con nuestro corazón lejos de Dios, lejos de Él, haciendo cantidad de cosas para Él, pero lejos de Él.
quizá ofreciendo una adoración vacía y contradictoriamente una adoración pecaminosa, como dice alguna versión, que es muy contradictorio eso, ¿no? Una adoración pecaminosa. Y debemos evaluar y examinar nuestro corazón, hermanos. También yo diría que a la luz de este texto tú y yo necesitamos una visión más elevada de Dios. Y por supuesto, el texto no está invitándonos a que tú y yo clamemos por una experiencia así, ¿no? Eso fue algo que Dios le dio a Isaías y que Dios lo dejó para nosotros. No se nos anima en la Escritura a clamar por una visión así. ¿Saben por qué? ¿Usted quiere saber por qué no se nos anima en la Escritura a tener una visión de estas? ¿Por qué es que no nos acostamos en la noche diciendo, Señor, despiértame, que las montañas se muevan y las ventanas se muevan y se abran las cortinas y vea? No, no, no. ¿Por qué no se nos anima a eso? Por la siguiente razón. En Juan, capítulo 1:14, dice lo siguiente. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos que su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Tú quieres ver la gloria del Señor? Mira a Cristo. Porque Dios se nos reveló en Cristo, su gloria. Por eso cuando los discípulos le dijeron, Señor, muéstranos al Padre, ¿qué les dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es que tú y yo no clamamos por una visión así. Más bien tú y yo somos invitados a ver más y mejor a nuestro Señor y a nuestro Redentor, porque en Él está toda la gloria. Y en Hebreos capítulo 1, verso 3 dice lo siguiente, Él es el resplendor de su gloria y la expresión, miren, la expresión exacta de su naturaleza. Ahí está, queridos, ahí está. ¿Qué necesitamos tú y yo? Crecer por medio de la Escritura en nuestra comprensión de Dios. ¿Saben que la razón por la cual nuestro Dios es así de pequeñito es por una razón? Porque nosotros no hemos conocido a Dios más grandemente. Es decir, nos quedamos con una imagen pequeña de Dios. Y ese es nuestro Dios. Pero cuando tú y yo exploramos la Escritura, ¿ustedes recuerdan que hay una preguntita en los DBS? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la primera pregunta del DBS? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué nos enseña ese texto acerca de quién? De Dios. Esa pregunta tan sencilla, yo creo que es tan importante. Yo he pensado a la luz de este texto que yo debería preguntarme eso siempre que entre a la Escritura. Porque en toda la Escritura lo que está ahí puesto, es quién es nuestro Dios, su carácter, sus atributos, su forma de actuar. Es nuestro Dios. ¿Quién es ese Dios? Y Dios se ha revelado así, ¿para qué? Para que tú y yo podamos conocerlo a Él a través de la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que lo que tú y yo necesitamos con urgencia es crecer en eso. Porque hermanos, eso no se va a dar de forma automática. No es una oración y ya. No, esto es de entrarnos con el Señor, crecer en Él, conocerlo a Él. Y entonces esa imagen de nuestro Dios crecerá, crecerá y crecerá más. Esa es la única manera, queridos. Debido a que Dios es santo, entonces debemos desear ser conformados a Él. ¿Saben que el único mandamiento o el mandamiento que se nos da es sean ustedes santos porque yo el Señor soy santo? Esto es de los atributos comunicables de Dios. A nosotros nunca se nos dice sean omnipotentes porque yo soy omnipotente, no. O sean omniscientes porque no. Sean santos porque yo soy santo. Nuestra cotidianidad, queridos, debe transcurrir con una conciencia de ese Dios santo al que adoramos. Es decir, que todo lo que hacemos debería estar impregnado de esa idea. Delante de quién estamos. Este es nuestro Dios, que es santo y que nos llama a la santidad. Pero como Dios es el origen y la fuente de la santidad, entonces lo que tú y yo necesitamos
es buscarlo sinceramente a Él y acercarnos más a Él con un corazón humillado delante de su presencia. Amén. Hoy